a revisar primero lo que es la principal causa social, el crecimiento de la población y de la urbanización. Recuerden que es que viva mucha gente concentrada, asociada principalmente a lo que son las ciudades, los pueblos. Entonces, ¿cuál es la particularidad de la población hoy en día? Que no es una especie estable. ¿Eso qué quiere decir? Que no se ha mantenido en un número y las tasas de crecimiento que se registran a nivel mundial son al alza. Es una especie que no es estable y sigue en un aumento significativo. Entonces, es un aumento que va teniendo la especie. ¿Qué significa eso? Que nosotros que necesitamos para vivir, necesitamos agua, necesitamos alimentos. Estamos hablando de una calidad de vida que está asociada con una cantidad de productos que las personas quieren. Entonces, planteamos escenarios complejos en los cuales son muchas personas a las cuales hay que abastecer de agua, de alimentos y de las comodidades adecuadas para garantizar una calidad de vida. Y si a eso le sumamos que es un número elevado y sigue creciendo, se vuelve complejo el tema a nivel mundial. Aquí habla me estaba preguntando, estoy revisando el chat, me dice, en el punto de la sobrepoblación, esto se considera contaminación por el hecho de ser humanos. Si fuese sobrepoblación de otras especies, se podría considerar contaminación. Bueno, lo repito, o sea, el problema de las personas es el tipo de daño que está haciendo. Si ustedes analizan eventualmente otra especie que ha ocurrido y también es contaminación, en algunos lugares donde hay una sobreexplotación, un sobrecrecimiento de alguna especie, normalmente, ¿qué implica eso? Entonces, si hablamos de simios, que se reprodujeron los simios en algún lugar, ¿qué es lo más lógico que va a pasar en ese lugar? ¿Qué creen ustedes? Va a haber una destrucción de algunos lugares específicos, de lo que se alimenta esa especie también va a estar en crisis. Entonces, efectivamente, no es no solamente es el humano, sino que el humano hoy en día se está generando la mayor cantidad de problemas ambientales, vuelvo y le repito, por lo mismo, por el tipo de residuos, de cantidad de residuos que se está generando y el tipo de residuos que se genera y la destrucción que genera al medio ambiente. Estamos hablando que les gusta vivir concentrados, ¿dónde están las urbanizaciones? ¿Qué pasa con el medio ambiente? Prácticamente hay una destrucción total de la flora y la fauna donde se va a construir una ciudad. En realidad, otras especies también pueden contaminar y generar problemas, pero hoy en día el escenario es más complejo debido principalmente al hombre. El hombre es el que está generando, vuelvo y lo repito, que uno de los problemas principales hoy en día es este tipo de productos que nosotros estamos consumiendo en el día a día que no son amigables con el medio ambiente. Otras especies no tienen fábricas, no tienen sistemas productivos que generen nuevos productos, no, ellos utilizan lo del medio ambiente y todo lo que está en el medio ambiente es amigable con el medio ambiente. Entonces, el simio come bananas, la banana la bota al suelo, pero eso se degrada fácilmente porque es materia orgánica, se degrada. Las heces fecales también se degradan porque es materia orgánica. El simio no está produciendo plástico ni residuos de otro tipo. Entonces, en realidad es el ser humano el que está planteando escenarios complejos para el medio ambiente. Por una parte, la destrucción del medio ambiente para el lugar donde ellos quieren habitar, la destrucción también asociada a lo que es la fuente para obtener los alimentos, el agua, la contaminación del agua y de dónde tener material para los procesos productivos. Entonces son escenarios bastante complejos que son debidos básicamente al hombre, no a las otras especies. Aquí estaba respondiendo Juan Bielma, la naturaleza se equilibra por sí sola, la sobrepoblación de un animal, de una especie animal suele ser resuelto por el hombre y así lo entiendo muchas competencias. Sí. Entonces hay efectos negativos, recuerden cuando hablábamos de la contaminación, efectivamente hay contaminación biológica que son especies y poníamos el ejemplo de la pandemia que hay hoy en día, es una especie, un virus, que está ahí en el medio ambiente, pues digamos, de cierta forma natural, que está atacando a los seres vivos. Lo mismo puede pasar con otra especie, que ataca a otra especie en la naturaleza y se genera un desequilibrio y un efecto, pero a la larga se vuelve a compensar o se vuelve a un nuevo equilibrio. Pero lamentablemente los efectos son significativos, lo que está haciendo el ser humano es mucho mayor, más significativo,
a nivel del ambiente y es difícil de recuperarse por sí solo el medio ambiente. Entonces, retomando, tenemos lo que es la población, la cantidad de personas, con un número significativo que hoy habita el planeta, y es una especie que continúa en crecimiento, no se ha estabilizado. Por lo tanto, por lo cual se requiere el abastecimiento de los alimentos, el agua, toda la población y garantizar lo que es, en cierta medida, la comodidad, la calidad de vida. La dinámica de crecimiento, las predicciones que se hacen a nivel mundial del crecimiento de la población, es que la población a nivel mundial está creciendo de una forma exponencial, que no es nada alentador si lo vemos por los efectos que está teniendo en el medio ambiente, que la tasa de crecimiento sea exponencial. En este esquema que ustedes ven en las diapositivas, hay dinámicas, estamos hablando en términos generales, globales, de todo el mundo, pero hay dinámicas que en realidad son diferentes para cada sector, para ciertos países, debido a las costumbres, la cultura, los sociales, el desarrollo, la capacidad económica de los países, hacen que las dinámicas país a país sean diferentes. A nivel global, mediando todo, sigue un crecimiento exponencial de la población. Entonces, lo que se muestra aquí en la diapositiva, hay una dinámica diferente en lo que es el crecimiento de la población asociado a lo que son los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. Están oyendo cortados, pero yo muevo aquí el internet. ¿Me escuchan ahí ya mejor? Espero que haya mejorado un poco el sonido. Bueno, les decía que para el caso del crecimiento de la población, el crecimiento de la población hoy en día, las proyecciones es que es un crecimiento exponencial a nivel mundial, a nivel global. Sin embargo, hay diferencias a nivel local, a nivel de los países, debido a las costumbres, a las creencias religiosas, a lo político, a la capacidad económica, al desarrollo, a la tecnología de cada país. Entonces son una serie de aristas que en realidad hace que el comportamiento a nivel país a país sea diferente, pero en términos globales el crecimiento es exponencial. En la diapositiva que están ustedes viendo en la pantalla, tenemos aquí una diferenciación respecto a lo que son países desarrollados y países en vías de desarrollo. Los países desarrollados es un crecimiento relativamente estable, que ha mantenido la tasa de crecimiento, y los países en vías de desarrollo donde se mantiene el crecimiento exponencial. Entonces aquí, obviamente, están los factores que les mencionaba, factores religiosos, económicos, culturales, políticos, sociales, que me van limitando o me permiten este tipo de desarrollo. ¿Qué pasa en los países en desarrollo? ¿Qué creen ustedes que favorece este tipo de crecimiento exponencial en los países en vías de desarrollo? ¿Qué creen ustedes que por qué se da este tipo de crecimiento a nivel de países en desarrollo? Aquí habla de éxodo rural a las urbes. Digamos, en términos de número total, se mantendría. Digamos, ya donde se ubican, si están en rural o zona urbana, el número final de los países sigue siendo el mismo. Hay otros, entonces hay un factor importante también asociado a la capacidad económica. ¿Qué lleva de la mano de la capacidad económica? Por ejemplo, está lo que es acceso a la salud. Entonces, países en vías de desarrollo tienen una menor disponibilidad de recursos económicos, muchas veces los servicios médicos tampoco son muy buenos, por lo tanto, garantizar la continuidad de la vida o la salud de las personas es complejo. Entonces, hace que en el fondo la vida sea más susceptible, o sea, hay una mortalidad mayor, pero a su vez hay otra componente importante que es lo de la reproducción, que no hay poco control de la natalidad y por lo tanto hay un alto crecimiento poblacional, el crecimiento de bebés
por lo tanto, ese principalmente va asociado a lo que es en los países en desarrollo, a esta alta natalidad. Sin embargo, digamos, desde el punto de vista de continuidad, de longevidad de las personas, normalmente es mucho menor comparado con los países desarrollados, pues debido al acceso a la salud, la calidad de la salud en estos países. También hay factores religiosos. Todos deben saber que, por ejemplo, Latinoamérica es muy católico y va en contra de control de la natalidad, eventualmente abortos, y eso favorece obviamente que la cantidad de niños que nazca sea elevado versus países desarrollados que en muchos el aborto, el control de la natalidad es de fácil acceso a las personas. Entonces hay diferentes factores que contribuyen a este crecimiento exponencial. Si recuerdan, hay una dinámica diferente. Países desarrollados hay un crecimiento relativamente estable, la dinámica de las personas ya es diferente a los países en vías de desarrollo, los cuales viven para sostenerse, hay poca control de la natalidad y por lo tanto hay mucho crecimiento poblacional. En el caso puntual de Chile, ¿ustedes cómo creen que es el crecimiento del país? ¿Similar a los países desarrollados o los países en vías de desarrollo? En realidad Chile está teniendo un bajo crecimiento de la población, se tiende muy similar, no, en realidad es muy similar el crecimiento a los países desarrollados, hay una baja natalidad. Y eso da cuenta también de las medidas que toma el gobierno. Ustedes se pueden analizar muchas de las medidas, algunas de las medidas que impulsa el gobierno están asociadas a favorecer la natalidad. El natal, que es relativamente nuevo, de dar el subsidio, de ampliarlo. Esas son medidas que van en pro de que la gente quiera tener bebés. Entonces, están tomando medidas precisamente para eso, porque la natalidad hoy en día en el país es baja y las medidas que el gobierno está tomando están encaminadas a aumentar la natalidad. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva pueden ver ustedes la evolución del crecimiento poblacional en Chile y ven que en realidad no hay un crecimiento, pero no es exponencial. Está relativamente en el último tramo, el crecimiento es menor. Está tratando, no es exponencial, no es un crecimiento exponencial que debería ser de esta forma, no. Por eso hablamos que tiende más al comportamiento de los países en vías de desarrollo, en el cual el crecimiento de la población no es tanto. Aquí tenemos lo que se denominan las pirámides poblacionales, en las cuales, si vemos este esquema, en un lado representa la cantidad de personas de género femenino y en el otro lado de género masculino, en rango de edades y obviamente la cantidad. Esta es la pirámide poblacional, está en el caso puntual de Chile, en el año 2002, en el año 2000, los datos del censo del 2007. Ustedes ven esta dinámica de crecimiento, básicamente la parte superior, que estamos hablando de personas de 60 años para arriba, tienen un comportamiento piramidal y hacia abajo el comportamiento que ha tenido el crecimiento de la población es relativamente homogéneo. Ese tipo de comportamiento, esto que es prácticamente homogéneo, este es el comportamiento que se observa en los países en vías de desarrollo, en el cual se mantiene relativamente estable el crecimiento en el tiempo. Pues, la natalidad es casi la misma por los diferentes rangos de edad. Caso contrario de los países en vías de desarrollo, normalmente la pirámide poblacional es como su nombre lo indica, una pirámide. Nosotros comparamos esta pirámide los datos chilenos, esta parte de arriba que obviamente tiene claramente una forma de pirámide, esa es la dinámica que tienen de crecimiento los países en vías de desarrollo, que hay una alta cantidad de niños, de población joven, y la población adulta mayor es mucho menor, por lo que lo mencionaba anteriormente, principalmente por acceso a la salud, a la salud, a los medicamentos. Entonces, normalmente hay una alta natalidad, gran cantidad de niños, pero también hay una alta muerte de las personas, y normalmente este rango de edad, si ustedes ven, estamos hablando con números hasta los 100 años, y un número importante, significativo, en caso puntual de Chile, estamos hablando de los 70, 80 años,
sigue habiendo una población importante. Caso puntual de los países en vías de desarrollo, normalmente ese número es mucho menor. El rango de mortalidad es más bajo. En los países en desarrollo, como les mencionaba, la dinámica es relativamente un tronco que se mantiene estable, y hoy en día también hay casos puntuales, países puntuales en el cual el crecimiento, en realidad la pirámide poblacional es una pirámide invertida. En el fondo no están naciendo, no están teniendo natalidad, y se está llenando de viejitos, de adultos, ciertos países, ciertas ciudades. Ese tipo de países normalmente también tienen políticas que ustedes pueden oír, básicamente es gente inmigrante que vaya y empiece a poblar esos países, debido a que las personas que viven en esos países ya son adultas, son mayores, por lo tanto no van a tener más hijos. Entonces, son dinámicas de la población, son diferentes de un lugar a otro, pero en suma tenemos un crecimiento importante, y recuerden que esto es un factor importante que va a determinar también la contaminación en cada lugar, que la dinámica también va a ser diferente. Bueno, tenemos algunos de los impactos ambientales asociados principalmente a la urbanización. Recuerden que cuando hablamos de urbanización es cuando la gente vive concentrada, cuando estamos hablando de ciudades, de pueblos en los cuales las personas están todas en el mismo lugar, un número significativo de personas en el mismo lugar, por lo cual se concentran los eventuales escenarios de contaminación, un gran número de personas que hay que abastecer de los recursos básicos, de los alimentos, del agua. Entonces, desde ese punto de vista, los principales impactos ambientales que se pueden presentar, entonces aquí está clasificado según el componente ambiental que afecta. Partimos por el caso puntual de la atmósfera. Tenemos que para el caso puntual de la población, en zonas de ciudades, urbanizaciones, para construir la ciudad, las urbanizaciones, básicamente lo que se hace es talar, destruir el área natural, las zonas verdes, incluso los mismos cuerpos de agua se desaparecen o se canalizan hacia otros lugares, y eso conlleva obviamente estamos destruyendo las áreas verdes, una disminución en la producción de oxígeno, donde se están construyendo las ciudades, que el oxígeno también es indispensable para la vida humana, y un aumento de producción de CO2 en las urbanizaciones, producto obviamente nosotros emitimos también CO2, y tenemos procesos que emanan gases contaminantes al medio ambiente, como el caso de los transportes, el transporte que está en la cuarta columna, que es el efecto a la atmósfera, obviamente estos gases que emanan los vehículos al medio ambiente contaminante. Desde el punto de vista de uso de la tierra, también hay un aumento en la temperatura donde están las urbanizaciones, producto de el tipo de iluminación, de electricidad que nosotros usamos, hace un aumento, lo mismo lo que es la luz, aumenta la luz de la zona donde están y dificulta ciertos procesos al ser zonas tan iluminadas día y noche, debido a los procesos que se desarrollan. Y a nivel de los servicios, obviamente está la contaminación de los diferentes procesos de las industrias, del quemado, de las plantas de tratamiento, la descomposición de los residuos sólidos que emanan gases contaminantes que son dañinos a la atmósfera y van generando contaminación a la atmósfera en el aire. Hay también impactos en el ser humano, que obviamente en las ciudades, principalmente en lo que son las ciudades más pobladas, tenemos los escenarios de estrés poblacional, ustedes lo ven, digamos, en el caso puntual de la región de Viña y Valparaíso, que es relativamente más pequeña si lo comparamos con Santiago. De pronto los escenarios no son tan complejos. Si nos enfocamos al caso puntual de Santiago, al servicio de transporte, en el cual el metro vive colapsado, ya no importa el día o la hora colapsado, eso significa un estrés de llegar, hay que llegar más temprano al transporte para poder llegar al trabajo, a la universidad, los tumultos, los estrujones, eventualmente los robos que puedan sufrir las personas, producto de la dinámica de la ciudad, y a mayor tamaño, mayor son los impactos. Entonces pueden haber impactos psicológicos, de estrés, de ansiedad en las personas, debido a esa dinámica de la población.
también obviamente los efectos asociados a respirar los contaminantes que están en la atmósfera. Si volvemos nuevamente al ejemplo de Santiago, es el caso típico que cada invierno ocurre, que hay una emergencia ambiental producto del entierro de los contaminantes que hay en la atmósfera que generan escenarios complejos para las personas, para la salud de las personas. También el ruido que es permanente día y noche debido al tráfico de los vehículos, de las actividades, eventualmente algunas industrias que operan día y noche, entonces también hay ciertos procesos que van alterando la salud de las personas. Dentro de la hidrosfera, del agua, tenemos una alta demanda de agua. Obviamente tenemos un número importante de personas concentradas a las cuales hay que abastecer de agua, entonces necesitamos abastecer, necesitamos una sobreexplotación en el fondo de los cuerpos de agua que están cercanos a la población, a la ciudad, a la urbanización. Hay una demanda importante de los recursos hídricos. Adicionalmente, también se puede plantear la contraparte, que es la posterior contaminación, si es que no se hace un adecuado tratamiento de las aguas que se utilizan en las ciudades. Es necesita para el consumo, pero ese consumo a su vez se devuelve al medio ambiente con contaminantes que si no son tratados adecuadamente, estamos contaminando los cuerpos de agua que están aledaños a las urbanizaciones. Para el caso del uso de la tierra, aumentamos el convencional, uso intensivo de los recursos para poder abastecer la población del agua necesaria para el consumo y el desarrollo de las actividades diarias en cada hogar y en las industrias, los procesos productivos que hay dentro de las urbanizaciones. El transporte, obviamente, hay una serie de contaminantes que se depositan en la atmósfera y hay otros que quedan en superficie cuando hay eventos de lluvia, son arrastrados por la lluvia y finalmente van a ir a contaminar los cuerpos de agua. Ese desgaste de los neumáticos, derrames de petróleo, derrames de líquido de freno, cuando hay eventos de lluvia, arrastran ese tipo de compuestos, de químicos que están en la superficie o los elementos particulados que están en la atmósfera, la lluvia los arrastra y van a ir a contaminar los cuerpos de agua, que recuerden que son los que se utilizan para abastecer de agua potable a la misma ciudad. Dentro de los servicios, los procesos productivos también, así como en los hogares, nosotros devolvemos agua contaminada, lo mismo ocurre en las industrias, en los diferentes procesos productivos, también se devuelve agua contaminada al medio ambiente. Entonces, se genera contaminación de los cuerpos de agua. A nivel de la litosfera de la Tierra, estamos hablando que obviamente la urbanización, como les mencionaba al inicio, la urbanización estamos cambiando el tipo de uso de un suelo, desde un terreno natural, de un terreno eventualmente agrícola, ya lo estamos cambiando a un uso de urbanización, por lo tanto una pérdida de terreno que puede ser de producción agrícola o deshabilitación. Hay también lo que es la sobreexplotación de los terrenos aledaños para la producción de los alimentos para la población que vive en las urbanizaciones, en las ciudades aledañas a la ciudad. El uso de la tierra, cambio completo debido a la destrucción, en el transporte, los medios de transporte. Más adelante, cuando veamos lo de la evaluación de impacto ambiental, vemos que lo que son los proyectos viales, prácticamente todos los proyectos viales tienen que entrar a lo que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque se considera que los proyectos viales generan un impacto significativo al medio ambiente. ¿Y cuál es el principal impacto negativo asociado a las vías? La destrucción del paisaje. Entonces hay una destrucción, hay una destrucción del terreno natural. Por lo tanto, requieren un estudio para tratar de mitigar esos efectos. El desfiguramiento del paisaje, de la continuidad del medio, del entorno, los animales para cruzar de un lado al otro ya están en riesgo de ser estripados, entonces hay una separación del medio ambiente debido a las vías que hay en todos los países, las urbanizaciones. Y obviamente a nivel de servicios, los residuos que se generan en los hogares, en los diferentes procesos productivos, que recuerden que parte de los contaminantes que nosotros generamos en los hogares, en las industrias, en los diferentes procesos, parte son residuos sólidos que van a ir finalmente a depositarse o a almacenarse a nivel superficial en el suelo y
se deben hacer los correspondientes manejos adecuados para minimizar los impactos, o si no se hace un adecuado manejo, estamos generando impacto aire, al agua, al suelo en sí mismo, contaminación, degradación de las zonas aledañas, por ejemplo, en la zona de botaderos o incluso de un mismo relleno sanitario, y una devaluación de los terrenos, porque la gente básicamente no quiere vivir al lado de un relleno sanitario o de un vertedero. Pues también hay efectos del nivel del precio de los terrenos aledaños a esos lugares que obviamente tienen que existir sí o sí cerca de las poblaciones, porque necesitamos lugares donde depositar los residuos sólidos que se están generando. Bueno, son en términos generales grandes efectos que se generan producto de la urbanización, de abastecer y de los eventuales residuos y subproductos, los diferentes procesos que se generan dentro de las urbanizaciones, dentro de las ciudades. Y a medida que aumentan el tamaño de las ciudades, de las poblaciones, cada vez se vuelven escenarios más complejos de manejar o problemas de contaminación mucho mayores si no se hace un adecuado manejo. Sí, me preguntan acá. Diego me iba a preguntar algo. No, no es lo mismo un relleno sanitario que un vertedero. Básicamente la diferencia es el tipo de tratamiento que se le hace a los residuos sólidos. Les he mencionado los residuos sólidos, cuando ustedes los depositan en algún lugar, normalmente los residuos sólidos los asociamos a los residuos que se generan en las viviendas, al sistema de manejo de residuos sólidos urbanos. Dentro del manejo de los residuos sólidos urbanos, en el cual la cantidad de residuos que se genera es de los hogares y de industrias que produzcan residuos similares a los hogares. ¿Qué es lo que nosotros eliminamos en los hogares? La gran cantidad de residuos sólidos que nosotros eliminamos en nuestros hogares corresponden a materia orgánica. Entonces, en mayor porcentaje es materia orgánica, que son residuos de la cocción del alimento, cáscaras de los alimentos, el papel también es materia orgánica, y hay un porcentaje menor que es de estos productos no amigables con el medio ambiente. La descomposición, ustedes acumulan materia orgánica en algún lugar, o por ejemplo, si ustedes en su nevera o en su casa dejan un tomate, una naranja que se está descomponiendo, que está vieja, que es lo que normalmente pasa con esa naranja o tomate, empieza a botar un líquido. Entonces lo mismo pasa en los botaderos. Entonces esa materia orgánica empieza a generar un líquido que son los lixiviados, que normalmente es un líquido negro que contiene una alta cantidad de contaminantes. También hay emanación de gases producto de la descomposición, que normalmente es metano, que tiene un efecto bastante negativo a la atmósfera, al ambiente, CO2, y lo que es atraer animales que son transmisores de enfermedades. Eso, a grandes rasgos, son los efectos de un mal manejo de los residuos sólidos. En el fondo, donde nosotros acumulamos basura, vamos a tener eso: contaminación, generación de los lixiviados, que son los líquidos que se generan producto de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, tenemos contaminación líquida, tenemos emanación de gases, que obviamente en botaderos de basura uno los identifica rápidamente, básicamente por el olor, y ese olor está asociado a gases que se están emanando al medio ambiente, que son dañinos, les repito, el metano principalmente. Y lo que son los animales, los insectos, cucarachas, ratones, gaviotas, que se aproximan a estos lugares donde se deposita la basura. Entonces, el tipo de manejo que se le da a nivel de las ciudades son varios, mejorando, haciéndose cargo de esos 3 factores de contaminación. Entonces, tenemos los botaderos, que son clandestinos, en los cuales obviamente no hay ningún tipo de control, se tira simplemente la basura y los gases y los lixiviados se quedan ahí contaminando. Luego evoluciona los denominados vertederos, en los cuales son lugares que se habilitan para la disposición final de los residuos sólidos. Sin embargo, no se hace nada adicional para el tratamiento de la contaminación. O sea, básicamente lo que se hace es un lugar en el cual se habilita para ir depositando los residuos sólidos.
sea, los residuos que se generan van a ir a un solo lugar, pero no se hace un sistema de tratamiento de los lixiviados, no se hace un sistema de control de los gases que se generan en los residuos sólidos, y tampoco se hace un sistema para evitar que lleguen animales al lugar donde se están eliminando los residuos sólidos. Esos son los vertederos, básicamente son lugares habilitados, pero no hay un sistema de control realmente de la contaminación que se genera. Simplemente es un lugar en el cual se va disponiendo de forma ordenada, digámoslo, los residuos sólidos que se generan dentro de una urbanización. Luego de los vertederos, en escala de mejoran de disposición final de los residuos sólidos, están los rellenos sanitarios, en los cuales sí se hace cargo de esos efectos de los residuos sólidos. Entonces, el relleno sanitario propiamente tiene un sistema de impermeabilización, donde se están depositando los residuos sólidos, y un sistema de recolección de lixiviados. Hay un sistema de canalización que permite recolectar esos líquidos, y obviamente debe tener un sistema, una planta de tratamiento que trate esos líquidos, porque no solo es recolectarlos, sino tratarlos de tal forma de devolver el agua en una condición que no contaminen los cuerpos de agua aledaños. Entonces, hay un sistema de recolección de agua, tratamiento de los lixiviados que se generan dentro del relleno sanitario para no contaminar con los lixiviados que se generan dentro de los residuos sólidos. Hay una recolección también del gas, de los gases que se emiten dentro de los rellenos sanitarios. Ahí hay varias opciones de qué se hace con ese gas. En los sistemas más tradicionales, digámoslo de esa forma, el sistema convencional, básicamente, lo mínimo que se debe hacer en un relleno sanitario es la recolección y quema del gas. Entonces, básicamente, en esos rellenos sanitarios ustedes pueden ver chimeneas que todo el día, 24 horas, están encendidas. Y básicamente lo que se está haciendo es que se recolecta en un sistema de recolección de ese gas, y el metano, que es el gran porcentaje del gas que se produce, es altamente combustible. Entonces, por eso se mantiene con esas chimeneas 24 horas prendidas, básicamente porque está sacando el metano y lo estoy quemando. ¿Qué hago con eso? Cambiar el metano a otro tipo de gases, como CO2, y otro tipo de gases que son menos dañinos para el medio ambiente. Entonces, en el fondo recolecto los gases, sigo contaminando, pero el daño que le estoy generando al medio ambiente es menor. Entonces, quemo el metano y lo convierto en CO2. Ya respondo. Y recuerden que la otra arista es la proliferación de los animales. Y en el caso de los rellenos sanitarios, para hablar de un relleno sanitario, debe haber una cobertura diaria de los residuos sólidos. Entonces, todos los días, al término de la jornada o cada cierto tiempo, cada 12 horas, cada 24 horas, hay que tapar con suelo los residuos sólidos. Cada vez que se depositan, se van compactando los residuos sólidos para optimizar el espacio, se cubren con suelo natural, de tal forma que los insectos, los diferentes animales que puedan ir a buscar comida en el relleno sanitario, sencillamente no puedan acceder a los residuos, a la basura que hay allí, y por lo tanto se disminuye los eventuales potenciales de transmisiones de enfermedad, básicamente porque los animales tienen difícil acceso a ese mecanismo. Entonces, desde ese punto de vista, el relleno sanitario es la solución hoy en día mejor, que se hace cargo de los efectos negativos de la descomposición de los residuos sólidos. El vertedero es simplemente un lugar habilitado para disposición ordenada de los residuos sólidos, pero no se hace cargo de esos efectos negativos del medio ambiente. En Chile, puntualmente, hay una ley que obliga a la creación de rellenos sanitarios. Yo podría decir que en los últimos 10, 15 años, prácticamente se han convertido los vertederos, que antes eran vertederos, lo que se utilizaba en la gran mayoría de las ciudades aquí en Chile, eran vertederos, debido a una ley que salió que debían emigrar, se tenían que convertir en rellenos sanitarios. Hoy en día ya es un porcentaje mayoritario, significativo, que son rellenos sanitarios. Entonces, en realidad, hoy en día, hoy 2020, en Chile predomina lo que es los rellenos sanitarios. A nivel de los manejos de los residuos sólidos
urbanos, o sea, del servicio público, el que maneja la municipalidad, porque obviamente existen un montón de botaderos clandestinos que la gente que tiene y va y vota sin ningún tipo de control. Digamos, a nivel del manejo urbano del sistema de recolección, que va a los hogares, que se llevan los residuos de los diferentes hogares de las ciudades, van a un relleno sanitario. Entonces, eso con respecto a la urbanización, a vivir, a que la gente viva en ciudades, o sea, concentra un gran número de personas, genera escenarios complejos debido a la acumulación de la contaminación de las personas en ese lugar y lo mismo al suministro de agua y de alimentos a esas personas. Paralelo a eso, recuerden que tenemos lo que es el mejorar la calidad de vida y ahí es donde llega la industrialización, para generar nuevos productos, nuevos procesos que hacen la vida más sencilla y más agradable. Entonces tenemos la industrialización que se ha extendido rápidamente, si ustedes recuerdan, cuando ocurrió la revolución industrial, a partir de la cual se empezaron a generar las máquinas, estamos hablando de 1800, no hace tanto, estamos hablando que llevamos más de 2000 años, relativamente reciente la industrialización, pero ha crecido enormemente, rápidamente la industrialización. Sin embargo, esa industrialización no es uniforme a nivel mundial. Hay países, hablamos anteriormente, países en desarrollo, países desarrollados, y lo mismo pasa con la industria. La industria no está por igual en todos los países. Se ha llevado de forma desigual entre los diferentes países, afectando obviamente las consecuencias son desiguales debido a estos procesos, son diferentes en cada lugar. Una medida o lo podemos medir en cierta forma, el grado de industrialización que tienen los países es mediante el Producto Interno Bruto. Aquí tenemos una imagen del Producto Interno Bruto del año 2015. Si ustedes ven, los países que se consideran desarrollados son los que están en azul oscuro, Estados Unidos, y si nos vamos a revisar Chile, vemos que está en la franja de los azules, por lo tanto va acorde a lo que hablábamos anteriormente de la dinámica de la población, que es similar. Me están diciendo que se escucha entrecortado. Son fallas del internet que hasta ahora. Bueno, si es del micrófono, para la próxima clase va a probar con otro sistema a ver si es el micrófono. Pero puede ser el internet porque hasta ahora se pone más malo el internet al mediodía. Mover así un poco. Creo que ahí se mejore. Entonces hablábamos que una medida, para dar una idea de la industrialización en los países, se puede recurrir a lo que es el Producto Interno Bruto. Aquí tenemos un esquema del Producto Interno Bruto per cápita año 2015, en el cual Chile está en el rango de los más altos, en los rangos azules, que va similar a la dinámica que les mencionaba anteriormente de la población. Son concordes la dinámica de la población con el ingreso con los países desarrollados, la dinámica de los países desarrollados. Y hay las otras escalas obviamente en este rango estamos hablando de los países que subdesarrollados en vías de desarrollo. ¿Cuáles son los problemas asociados a la industria? Recuerden que la industria siempre es con algún tipo de beneficio en pro de mejorar algo. Entonces, pero recuerden que trae efectos negativos. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos de los productos que se utilizan hoy en día, que se producen de estas industrias, de estos procesos productivos. Entonces partimos en el caso puntual de los usos. No, aquí me dice que si lo que se quiere es azul, no lo que se quiere. Recuerde que son dinámicas diferentes. Estamos hablando en este caso de la industrialización, está asociada a los que tienen un Producto Interno Bruto más alto. Entonces, estamos hablando que los países que están en azul son países
industrializados, podemos decirlo. Hay una alta componente de la industrialización. Eso, digamos, es lo que se quiere representar acá. La industrialización se relaciona con el Producto Interno Bruto, en el caso puntual de Chile, que está también no en el más alto, pero sí está en el rango de los azules. Entonces se asocia que hay una alta industrialización en el país y, por ende, los efectos negativos que pueda tener la industria en cada país. Entonces la dinámica es diferente. Países que tienen un Producto Interno Bruto menor, que son países, se asocia que no tienen tanta industria, por ejemplo, si lo vemos en Latinoamérica, son países en los cuales la economía principalmente se mueve no por la industria, sino principalmente por de Latinoamérica, por procesos productivos agrícolas, en lo cual la industria tiene un menor impacto y por lo tanto los impactos al medio ambiente son diferentes de un país que está de color azul que un país que está, por ejemplo, estos de color café, amarillo, incluso el mismo verde. Que priman otro tipo de procesos a nivel del país de producción y por lo tanto los efectos al medio ambiente son diferentes. En el caso puntual de los azules, se asocia a países industrializados, hay un alto procesos productivos de industria y por lo tanto los efectos negativos al medio ambiente deben ser mayores debido a la importancia de las industrias en estos países. Entonces, aquí lo que se busca es mostrar eso, a donde eventualmente donde se considera que hay mayor presencia de industrias. Las industrias generan problemas significativos al medio ambiente versus un país en el cual la principal actividad económica está asociada a procesos agrícolas que no tiene tantos efectos al medio ambiente, tiene efectos negativos, sí, pero no son tan significativos como lo que se puede presentar en los países industrializados. Entonces, dentro de los procesos de la industrialización, pues, tenemos algunos ejemplos. El caso del uso de los pesticidas, el uso de los fertilizantes, la tercera fila aquí de la tabla. Obviamente, son productos que se han generado básicamente para aumentar la producción agrícola. Es para acelerar el proceso, para que los alimentos crezcan más rápidamente y poder llevarlos a las ciudades, llevar el tomate grande y rápidamente. Pues tenemos el caso de la larga vida, productos que se logran gracias a estos químicos que se adquieren en la industria. Son productos químicos que se utilizan en la agricultura para favorecer el crecimiento y la producción y protección también de los cultivos que se están generando. Pero eso a su vez trae, ya respondo aquí las preguntas, termino aquí la idea. Eso a su vez trae efectos negativos. Recuerda que les he mencionado que los problemas de contaminación siempre es algo negativo de algo deseable. En el caso puntual de los pesticidas y los fertilizantes, su idea original o lo que buscan es mejorar la producción agrícola, lo logran sí, pero ¿cuáles son los efectos negativos de ese tipo de uso de esos contaminantes? Que hay un consumo por parte de las personas a consumir los productos, por ejemplo, los alimentos que consumimos, los vegetales, pueden tener esos químicos y nosotros al comerlos ir acumulando, tomando de esos químicos que están adheridos a los productos que estamos consumiendo. También está el arrastre que se produce del lavado del agua lluvia. Tenemos el agua lluvia, también puede ser los sistemas de riego que hacen un lavado de estos químicos, de los fertilizantes que están en los cultivos y lavan los cultivos, lavan los terrenos y llevan esos químicos y los van arrastrando y van a ir finalmente a cuerpos de agua superficiales, subterráneos y contaminar los cuerpos de agua con esos contaminantes. En zonas agrícolas normalmente es común, o en donde hay una alta producción agrícola, es común que hayan escenarios complejos de contaminación de los acuíferos, producto de eso, que van, en el fondo va entrando esos químicos, contaminan los cuerpos de agua subterránea, producto de los químicos que se utilizan intensivamente en la agricultura. Y hay otro problema importante, significativo, asociado a los fertilizantes, que es el problema que está aquí mencionado, que es la eutrofización de los lagos. Básicamente, la eutrofización es el proceso en el cual
en el agua, en este caso puntual, solo se presenta en aguas quietas. Por eso hablamos del agua. O sea, en aguas, en un río no se va a presentar, es en aguas quietas, detenidas, almacenadas. Entonces, en esos lugares donde hay agua relativamente quieta, llegan estos fertilizantes, estos químicos. Recuerden que lo que hacen los fertilizantes, acelerar el proceso productivo. Entonces, en el agua también tenemos especies que pueden crecer rápidamente con estos químicos, como las algas. Entonces, lo que se produce es que las algas, el crecimiento de las algas se estimula y se empieza a reproducir, a crecer el alga dentro de los lagos. Y precisamente lo que está escribiendo Juan Bierman, crece tanto el nivel de la cantidad de algas que puede crecer en el lago, que lo que va a hacer es interferir con la mezcla que existe en los lagos con la superficie, lo que es el ingreso de luz, ingreso de oxígeno a los cuerpos de agua, y obviamente lo que va a hacer es un deterioro de la calidad y por ende muerte de las especies que hay en los lagos. Entonces, los peces se van a morir porque ya no tienen oxígeno, ya no tienen luz que necesitan para vivir. Está lleno el lago de algas, están impidiendo, interfiriendo que ingrese oxígeno y entre luz al agua. Entonces hay un crecimiento acelerado de las algas, un crecimiento elevado que lo que hace es eliminar las otras especies, incluso puede ser el nivel tan grande de la eutrofización, incluso las mismas algas mueren. Crecen tanto, y ni para ellas mismas, porque estamos hablando que son una especie de plantas, también requieren oxígeno, en algún momento es tanta la cantidad que tampoco ellas viven y básicamente mueren y se descomponen y generan un lago totalmente lleno de materia descompuesta, todo muerto, se empieza a generar procesos de descomposición dentro del agua y agua con cero oxígeno. Hablamos de cero oxígeno, cero vida dentro del agua. El proceso de eutrofización, digamos, va avanzando, va creciendo el alga a medida de tanto que va avanzando el proceso hasta el caso extremo, o no necesariamente puede darse esos escenarios de muerte total. Pero básicamente el proceso de eutrofización es un crecimiento acelerado de las algas, que posteriormente lo que hacen es impedir el ingreso de oxígeno al cuerpo de agua y, por consiguiente, la muerte de las otras especies que requieren oxígeno para vivir. Ya que me preguntaban que China aparece amarillo. Y aparece en amarillo per cápita. O sea, vuelvo a repetir, o sea, el Producto Interno Bruto es una medida que se puede utilizar para la industrialización, pero no necesariamente está midiendo la industrialización. Es una escala referencial para saber la industrialización. Y el per cápita, sí, lo que mencionaba ahí, es el Producto Interno dividido, o sea, la cantidad de dinero que recibe anualmente el país dividido por la cantidad de población. Por eso se habla per cápita, por habitante. Entonces tenemos dentro de los otros algunos ejemplos de problemas asociados a la industrialización. También está lo que tenemos, la crianza intensiva de animales, que normalmente está asociada a las zonas urbanas. Por ejemplo, la carne de cerdo, si ustedes ven los ejemplos, ¿de dónde llega la carne de cerdo a las ciudades, en el caso de Chile? De lugares donde se hacen crías de cerdos. Lo mismo pasa con las gallinas. No es en la finca, en el campo, que está la gallina corriendo libremente por el campo, no, son zonas, industrias que se dedican a una escala masiva de crecimiento de animales. Lo mismo ocurre para la gallina, para los cerdos, porque lo que importa es producción en cantidad para llevar a las organizaciones. Entonces son procesos controlados de crecimiento de los animales, no es así tan libremente al natural el crecimiento de los animales. Entonces, obviamente, esto es el objetivo de estas industrias, de estos procesos, es tener carne disponible para el consumo humano. ¿Cuál es el problema normalmente? La disposición de los residuos orgánicos, cuáles son todos los desechos que se generan de estos procesos. Aunque en muchas industrias también, principalmente, por ejemplo, en el caso del cerdo, en realidad casi que los subproductos de pérdida de material son pocos, porque todo
todo se utiliza, pero sí hay problemas asociados a malos olores. Normalmente, no sé si ustedes han visto en noticias, cada cierto tiempo sale de la población que está al lado de tal fábrica de animales, hacia ciertas gallinas de pavos, se quejan normalmente por el tipo de olores que se manejan. También hay que tener un alto manejo de eventuales de contaminaciones de los procesos productivos. Estamos hablando que se genera en gran cantidad. Si hay un tipo de contaminación, estamos hablando que va a llegar a todas a la población un producto contaminado. Entonces, hay que tener ciertos controles estrictos de forma de no generar un producto contaminado, dañino para el ser humano. Hay unos residuos importantes, gases, olores, se generan en estos lugares intensivos de crecimiento de animales. Está la producción de sustancias orgánicas sintéticas, como las fibras, las telas que se generan hoy en día, que son materiales, incluso plásticos, de lo que se utiliza, los pesticidas, detergentes, sustancias que se utilizan en los hogares. Lo que se busca es mejorar los procesos productivos, hacerlas más resistentes, los detergentes, mejorar la limpieza, facilitar las labores en los hogares. Pero ¿cuál es el problema? Que ¿dónde se disponen esos residuos sólidos? ¿A dónde van a ir los residuos sólidos o líquidos? Ya que, vuelvo y le repito, muchos de estos productos que se generan a nivel de las industrias son productos que no son amigables con el medio ambiente. El caso de los vehículos, mejorar la calidad de vida, mejorar el transporte de las personas, pero hay un alto contenido de contaminación, atmósfera, de partículas, de gases que se emiten a la atmósfera, básicamente por el tipo de combustible que se utiliza para estos medios de transporte. El caso del empaquetado de los alimentos, eso es súper común en las sociedades modernas hoy en día. Uno compra prácticamente la comida lista y porcionada. Piensan de la bebida que les gusta a ustedes tomar, normalmente compran la botella individual, la botan. Lo mismo los paquetes, papas, normalmente todo viene individual y todo va a la basura. Entonces, eso es una gran cantidad de residuos. Si ustedes piensan en el supermercado, no sé si ustedes van y compran o acompañan a sus papás, si ustedes piensan la cantidad de residuos que se generan, de bolsas que se desechan en los hogares, es enorme. Y básicamente es solamente por el empaquetado. Yo quiero este producto viene con una bolsa, e incluso muchas veces compro una bolsa con bolsas. Y eso, digamos, ese empaquetado no me sirve para nada, simplemente estoy separando productos, pero finalmente todo va a ir un desecho a botar. Entonces, es en pro de la comodidad, lo que son países desarrollados, es donde más cantidad de residuos sólidos se genera producto de este tipo de empaquetamiento. Obviamente los países en vías de desarrollo, con una economía baja, normalmente el poder adquisitivo es menor, por lo tanto, casi que la comida se produce en los hogares, se compra la fruta, la verdura y se prepara en los hogares, no es de comprar las papas fritas ya listas o el paquete que viene, no se hacen en los hogares. Entonces, normalmente lo que son países industrializados con mayor poder adquisitivo, donde más se recurre a este tipo de productos que ya vienen listos, la comida que uno pide a domicilio, todo viene en cajas, en bolsas y todo va a la basura. Entonces, el empaquetado de los alimentos que facilitan, da mucha comodidad al día a día a las personas que están ocupadas, a los estudiantes también, para llevarse su lonchera, su algo, o comprar su porción individual para el consumo diario de diferentes raciones, pero el efecto secundario hoy en día es la cantidad de residuos que se están generando y que normalmente son residuos no amigables con el medio ambiente, como son las bolsas plásticas. En su mayoría es lo que se utiliza. A medida de eso es lo que se implementa, de eliminar por lo menos la bolsa en la cual se lleva uno todo del supermercado o de las tiendas. Porque ustedes piensan, antes de esa medida, uno cuando iba al supermercado hasta le echaban en 2 bolsas 3 paquetes, 3 cosas, y en la otra vez 2 bolsas y echaban otras cosas. Entonces va aumentando. Entonces es bolsa en la bolsa, finalmente no se utilizan y van a dar a residuos como basura. Hay que disponerlo y tratarlo en algún lugar. Entonces, esos son los principales efectos o algunos ejemplos asociados a lo que es
la industrialización. Recuerden que siempre va en beneficio, en pro de mejorar algo, pero hay consecuencias negativas al medio ambiente. Otro de los efectos negativos de la industrialización, además de lo que le mencionaba del empaquetado de la bolsa en la bolsa, está otro efecto negativo de la industrialización, es el uso de la energía. Nosotros hemos evolucionado enormemente en lo que es la revolución industrial, en los productos que nosotros tenemos en nuestros hogares. Si ustedes lo piensan, pónganse hoy día donde ustedes viven en sus casas, ¿qué tipo de artefactos tienen que utilizan energía? Compárenlo con lo que ustedes se acuerdan que había en su casa de niños. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de 20 años, 15 años solamente. Si ustedes, por ejemplo, cuando ustedes eran pequeños, ¿qué se acuerdan que había en su casa que utilizaba energía eléctrica? ¿Qué me pueden decir? Bueno, aquí me dicen que ahora no hay enchufes, antes todas. Sí, existen más celulares, más computadoras, el refrigerador, el microondas, efectivamente. Por ejemplo, probablemente el televisor, ustedes cuando eran niños, probablemente había un televisor, 2 televisores y un VH o un beta. Ustedes lo piensan hoy en día, el televisor, probablemente hay un televisor en todos los cuartos, entonces ya de un televisor pasamos a 3, 4 televisores. El televisor hoy en día no funciona solo. ¿Qué necesita el televisor hoy en día para funcionar? Necesita el deco, necesita el Play para los otros, el DVD. Entonces, solo con un artefacto ya le pusimos otros más para poder utilizarlo. En la cocina, entonces, tenemos el refrigerador, la estufa en sí misma, el microondas, la batidora, el cuchillo eléctrico, la picadora, y ahí ya sumando. Lo mismo para el baño. Yo creo que en el baño probablemente no se usaba nada eléctrico. Hoy en día la afeitadora, la depiladora, y va a aumentar. En el caso puntual de los teléfonos, ni se diga. Probablemente, no sé si ustedes tuvieron el teléfono inalámbrico cuando estaban pequeños, pero probablemente pudieron haber tenido incluso el de cable que no necesitaba energía, un teléfono fijo en su casa que no necesitaba energía eléctrica. Hoy en día no hay un teléfono, hay varios, si es que tienen fijo, me imagino yo que son inalámbricos que requieren energía eléctrica, y todos tienen celular. Entonces hablamos de un aparato o incluso cero que no utilizaba energía eléctrica, hoy en día pasar a 4 o 5 artefactos que utilizan energía eléctrica. Entonces, y el computador, también el computador, probablemente algunos tuvieron computador, no todos, y hoy en día incluso estamos hablando también que casi que cada persona en los hogares puede tener su computador individualmente. Entonces, si lo vemos, es un rango de tiempo relativamente pequeño, nosotros lo hemos vivido, cómo ha evolucionado el consumo de energía a nivel de los hogares. Y recuerden que todo esto va en pro de mejorar la calidad de vida. ¿Quién me va a decir que no es cómodo tener un teléfono celular, que uno lo ubiquen en cualquier momento, ante una emergencia, poder llamar, comunicarse? Obviamente, todos estaremos de acuerdo que sí es de gran utilidad. Pero tenemos la contraparte, que es el consumo de la energía eléctrica. Pero ¿quién me puede decir realmente cuál es el problema del consumo de la energía? ¿Qué creen ustedes que cuál es el problema de que exista un alto consumo de energía? La producción de la energía, profe, ¿Qué pasa con la producción de la energía? a base de la combustión de carbón y de combustibles fósiles. Sí, entonces en realidad el problema asociado del consumo de la energía es que las fuentes de energía, mayor porcentaje de donde nosotros obtenemos la energía hoy en día, es de energía no renovable. O sea, que lo que estamos gastando se va a acabar en algún momento. Y si lo vemos desde el punto de vista del desarrollo sustentable, cero alineados con el desarrollo sustentable, porque no estamos gastando lo que está disponible en el medio ambiente y por lo tanto no va a estar disponible en la misma cantidad para las generaciones futuras. Aquí volviendo a la cuestión diapositiva, lo que les mencionaba, lo que es el consumo de energía ha evolucionado enormemente, ahí sí que hay un marco exponencial
en los últimos años. Entonces, partimos de una sociedad cazadora en la cual el consumo de energía per cápita era de 20 megajoules al día, pasando por la agricultura primaria avanzada, la industrializada, recuerden que hablamos de 1800, a sociedades industrializadas avanzadas hoy en día, de 1000 megajoules al día. Hay otro esquema ya asociado a lo que, en dónde es que se consume la energía con el tipo de sociedad. Pues pasamos de las sociedades iniciales en las cuales primaba lo que era la producción de alimentos, posteriormente empezó a crecer el uso doméstico, pero creció rápidamente y hoy en día lo que es primera necesidad, la comida, sigue siendo muy bajo lo que se utiliza para el nivel de los alimentos, y ha crecido enormemente el consumo a nivel doméstico, que es de la mano lo que les mencionaba. Uno ya tiene un montón de artefactos eléctricos en los hogares que mejoran la calidad de vida de las personas, pero no son necesariamente de primera necesidad, son de calidad de vida. Entonces hay un aumento drástico en el consumo de nuestros hogares, también hay un aumento asociado a los procesos productivos de la industria de la agricultura y un consumo también elevado, importante, lo que son los medios de transporte. Cada vez es más común, cada vez es de mayor accesibilidad para la sociedad tener algún medio de transporte. Pues probablemente años atrás era difícil tener un vehículo, en la familia había un vehículo o no tenían vehículos, probablemente hoy en día ya puedan hablar de tener varios vehículos, incluso debido a que los vehículos han bajado de precio, la capacidad adquisitiva de las sociedades, entonces ha aumentado la tasa de uso de transporte, de tener transporte particular, de tener transporte privado versus un sistema de transporte masivo. Entonces hay un aumento significativo en el consumo que se ha tenido en el último tiempo de consumo de energía, asociado también a los procesos productivos de industrialización. Y aquí lo que les mencionaba, el problema del consumo de energía está es de dónde se obtiene esa energía. Aquí hay una proyección de la demanda global de energía, en la cual las primeras franjas es petróleo, carbón y gas, que corresponden a energía no renovable. Petróleo, gas, carbón, fisión nuclear, es energía que se va agotando. Son reservas que hay en el planeta Tierra, pero son finitas. En algún momento se van a acabar. Pero hay otras fuentes de energía renovables, para que no estamos gastando alguna materia prima que está en el medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos lo que es la energía hidroeléctrica, que son estos sistemas de pasada, de producción a partir de almacenamiento de agua o pasada propiamente de cuerpos de agua, aprovechar la energía de las mareas, del oleaje. También tenemos geotérmica de la biomasa, de la quema e incineración, que es materia que se puede recuperar nuevamente, sembrar y producir nuevamente, del viento, la energía solar. El problema está asociado a la generación de la energía de productos no renovables. Caso puntual de Chile, para terminar la clase, en caso puntual de Chile tenemos un consumo final, estos son datos de consumo final. Si ustedes ven en la evolución 2007, 2016, 2017, lo que prima son estos colores celestes y morado que corresponden a fuentes de energía no renovables. La gasolina, el petróleo, el queroseno son todos productos de material no renovable. Y tendríamos la electricidad y la biomasa, que sí son productos renovables y en una menor medida. Estamos hablando de un 30-35% alrededor de lo que nosotros se usan en el país. Todavía la producción de energía está muy de la mano de estas fuentes de energía no renovables. Y este en el caso para los que les gusta el dato ambientalista, que ya hay un mayor detalle de las fuentes de producción, que hay solar, biogás, eólica, pues ustedes los ven, corresponden a estas pequeñas franjas del país. Entonces, se ha ido incrementando ese tipo de fuentes amigables con el medio ambiente, renovables, pero es en comparación con el sistema que existe hoy entablado, es un porcentaje demasiado pequeño. Entonces, esto corresponde a las energías renovables y toda esta franja corresponde a las energías no renovables.
Entonces, el problema principal de estos procesos productivos, del consumo de energía, lo repito, es de dónde provienen la fuente de energía. Les queda a ustedes en las diapositivas para que lo revisen después con detenimiento, que hay un detalle adicional de los efectos negativos en las diferentes etapas que se generan los proyectos hasta la vida útil de los proyectos asociados a los diferentes fuentes de energía, que son diferentes los contaminantes, los efectos negativos que se pueden generar en el medio ambiente, algunos mayores o menor medida, eso ya son escalas más subjetivas, pero lo importante, o lo que no se les olvide, todo tiene efectos negativos, pero hoy en día se requieren tener fuentes de energía. Independiente de donde nosotros lo pongamos, siempre vamos a tener efectos negativos en mayor o menor medida, es más subjetivo o relativo, entonces ustedes pueden después revisar en detalle los efectos. Tenemos el caso del petróleo, del gas natural, del carbón, de los proyectos hidrológicos. Aquí ustedes a primera vista pareciera que es mejor que todos los demás porque la tabla es relativamente vacía, pero eso no significa que los impactos sean menores o mayores. En caso de proyectos hidrológicos, normalmente hablamos de represas, de embalses, en los cuales hay una destrucción total de una zona no menor donde se hace el embalse. Pues todos tienen efectos negativos, hay que entrar a valorar cuál es el que se considera mejor entre las alternativas, pero hay que asumir las consecuencias de los efectos negativos. Y también recuerden que es algo que necesitamos hoy en día para el desarrollo, para las poblaciones, por lo tanto lo necesitamos, ahí es evaluar las alternativas y tratar de mitigar los efectos negativos que cada uno de estos proyectos tiene.